pequeña porción de las Escrituras nos corresponde en el día de hoy, en la lectura de Marcos. Pido al Señor que nos ayude una tarde más. ¿Cuántos están dispuestos a leer su palabra y a aprender? ¿Cuántos saben que en su palabra está la vida? Amén, Señor. ¿Lo sabéis todos? Amén. Marcos capítulo 12. Vamos a leer de los versos 13 al 17. ¿Lo tenemos? Marcos 12, versículos del 13 al 17. Amén. Y dice la palabra del Señor así. Y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para que los sorprendiesen en alguna palabra. Viniendo ellos le dijeron: Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo al César o no? ¿Daremos o no daremos? Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo: ¿Por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Ellos se la trajeron y les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron: de César. Respondiendo Jesús le dijo: dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. Amén. Amén. Bien. Nos encontramos justamente después de ese acontecimiento en el cual, una vez más, los fariseos se sintieron aludidos por las palabras de Jesús, concretamente por una parábola que les remitió y que les habló. Si recuerdan bien, en el sermón anterior, en cuanto a nuestra lectura de Marcos, vemos a Jesús como les ofrece una parábola, les habla de un hombre que tenía una viña que la preparó perfectamente, la valló, la cuidó, la dejó perfecta para que fuese trabajada y cuidada y que se obteniese fruto de ella. Y contrató a unos trabajadores y los dejó allí, y estos trabajadores, estos labradores malvados, cuando vino un enviado, un emisario del dueño de la viña por el fruto, se lo negaron, vino otro, se lo negaron, le apalearon, vino su hijo y lo mataron. Y entonces el dueño de la viña dijo: ¿qué tengo que hacer? Iré, les arrendaré la viña. Y entonces el Señor Jesús le relata este texto tan famoso que habla de la piedra que desecharon los edificadores, etcétera, etcétera. ¿Recuerdan un poco lo que estuvimos hablando la otra vez? Pues justamente después de eso, y tras el temor de arremeter contra él delante de la multitud, idearon otro plan. O sea, los fariseos, cuando escucharon todo esto y se sintieron aludidos por lo que Jesús decía, porque ellos eran los labradores malvados que mataron a los enviados, a los profetas, y que iban a matar al propio hijo de la viña, al sentirse aludidos, ellos no podían arremeter contra él porque tenían miedo de la multitud, y entonces idearon un plan. En Mateo capítulo 22, versículo 15, leemos en el paralelo de todos estos textos, dice: entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderlo en alguna palabra. Estaban maquinando de qué hacer con este Jesús que tanto les molestaba. Y es lo que nos encontramos en la porción de las Escrituras de hoy. Versículo 13. Y le enviaron a algunos de los fariseos y de los herodianos para que les sorprendiesen en alguna palabra. El plan consistía en enviar a un grupo reducido de personas para sorprenderlo o hacerlo caer por alguna de las palabras que salieran de la boca de Jesús. En esta ocasión mandan a personas de dos grupos en específico, del grupo de los fariseos y del grupo de los herodianos. Los fariseos, como bien saben, son aquellos que dominaban las enseñanzas y dominaban el poder de la sinagoga. No preocuparos, mis hermanos. También los niños gritan amén. Y los herodianos eran un partido político pro Herodes Antipas, los cuales creían al igual que su rey y servían a su rey. Y su rey creía que Jesús bien pudiera ser Juan el Bautista resucitado, este mismo que él decapitó por medio de una petición de su ahijastra, de alguna manera, y le cortó la cabeza y la puso en una bandeja. Lo particular de esta comitiva es que tanto fariseos como herodianos estaban enfrentados entre sí. No se podían aguantar entre sí. Pero el odio común hacia Jesús los unió. Porque no siempre la unidad del espíritu es espiritual. Porque en muchas ocasiones la gente se une no por Dios, sino por su carne.
porque tienen un objetivo común. Y al tener un objetivo común, quitan sus indiferencias, al menos por fuera, esas diferencias que se tienen, esos odios y repulsa que se tienen, los dejan en stand-by, lo dejan por dentro, por fuera manifiestan cordialidad para juntarse contra un objetivo común. En este caso, herodianos y fariseos se guardaron su orgullo para unirse en común hacia el odio que tenían con Jesús. Porque no todas las uniones son del Señor. Hay uniones que tienen que ver con la carne, con el pecado. Estos fueron a Jesús en calidad de oyentes genuinos, no ocultando quizá de dónde procedían, ya que se manifiesta que eran herodianos y eran fariseos, pero sí intentando aparentar algo que en realidad no eran. ¿Estamos aquí? Amén. Nos dice el paralelo en Lucas lo siguiente, en Lucas 22:20. Y acechándole enviaron espías, escuchen, que se simulasen justos. Espías que se simulasen justos. Podemos notar como quizá no ocultaron, como hemos dicho, su procedencia, pero sí sus intenciones. Y lo particular de todo esto, y lo que me llama la atención, es que para ocultar sus intenciones tenían que aparentar ser justos. Para disfrazarse tenían que aparentar ser justos. Había un requisito para aquellos que querían ocultarse entre los discípulos de Jesús. Y era aparentar ser justos, porque entre los discípulos de Jesús y Jesús solo la justicia tenía cabida. Por tanto, los fariseos y herodianos que no lo eran, para poder infiltrarse, tenían que abandonar su injusticia y revestirse, disfrazarse de justicia. ¡Qué incongruencia y qué locura! ¡Y qué ceguera! Ya que su propio disfraz que se pusieron para infiltrarse les revelaba quién estaba caminando correctamente. Porque el disfraz tenía que ser de justicia, lo cual indicaba su injusticia y la justicia de donde querían infiltrarse. ¡Una locura! Y lo triste de esto es que ocurre en la actualidad. Hoy en día muchos toman disfraces de justicia para poder convivir e infiltrarse entre sus santos. O algo que quizás sea peor, lo mismo pero a la inversa. En ocasiones es tanta la animadversión para los santos que los que los aborrecen no se acercan a la santidad que ellos practican simplemente para no tener nada que ver con ellos. No practicaré este tipo de santidad porque me vincula con ellos, por tanto, seguiré en mi injusticia. Porque si esto es santo, pero está con aquellos que yo aborrezco, no lo haré para diferenciarme. Me quedo con mi injusticia para separarme de los santos. No quiero tener nada que ver con estos. ¿Notan? Me quedo con mi injusticia voluntariamente o me tengo que disfrazar de justicia para poder estar con los santos. ¡Qué locura! Pero en definitiva estos fariseos y herodianos tomaron sus disfraces de piedad para intentar acabar con la credibilidad de Jesús. Se disfrazaron con aquello que tenían que tener por dentro. El versículo 14 dice: viendo ellos le dijeron: Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que en verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? La verdad que la maldad de estos hombres y el desprecio que tenían hacia Jesús a uno le sigue poniendo el vello de punta. Podemos ver en estas palabras cómo se marca claramente su estrategia, ya que pasaron de la acusación a la lisonja. Automáticamente pasaron de la crítica a la adulación. Podemos ver en estas palabras esto claramente. Ya no lo acusaban de infringir el Shabbat o de cualquier otra cosa semejante, sino que ahora elevan a Jesús por medio de la adulación. La adulación, mis hermanos, es una estrategia muy utilizada para aquellos que desean hacer el mal. ¿Saben esto? ¿Están aquí? Amén. La adulación es una de las estratagemas del perverso para intentar hacer el mal. Y es paradójico que ya que la lisonja tiene que ver con llenarte la boca de cosas buenas respecto a una persona. Qué bueno que eres, qué guapo eres, qué grande que eres, qué perfecto que eres, qué increíble que eres. Esto es la lisonja.
Pero una vez más pecaron delante de Dios, y en este caso no les importó adular a quien le odiaban con tal de conseguir sus objetivos. Y pecaron delante de Dios y quedó al descubierto sus corazones, porque sus palabras lisonjeras ponían en evidencia su pecado. ¿Ustedes saben que ese tipo de adulación y lisonja es pecado? ¿Lo saben, sí o no? Amén. La utilización de las buenas palabras con intenciones ocultas son absolutamente pecaminosas. Aunque sean buenas las palabras. Si hay una intención oculta, es pecado. En el Salmo capítulo 12, versículo 2, verso 3 dice: habla mentira cada uno con su prójimo. Hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. El Señor destruirá todos los labios lisonjeros y la lengua que habla jactanciosamente. ¿Qué les parece? Un consejo pastoral, mis hermanos. Cuídate del que de continuo te adula y nunca te reprende con amor. Cuídate del que nunca jamás te ha dicho nada que te moleste, en un contexto positivo del asunto. El que nunca te ha exhortado y nunca te ha dicho que esto está mal. Cuídate. Porque probablemente no quiera tu bien. Porque es imposible convivir con una persona siempre y que nunca tengas que haberle dicho algo. Es imposible. Vivimos en tiempos donde hemos entendido todo al revés y hemos llegado a creer que aquel que solo te dice bien y que siempre está conforme es aquel que en verdad te ama. El cercano, el amigo, el hermano, el que procura tu bien y el que procura la unidad, porque nunca te inoportuna, nunca te hace mal. Y por el contrario, aquel que con amor reprende, y con amor y con escritura reprende, es el enemigo, es el que quiere tu mal, el que rompe la unidad que hay entre los dos. Pero eso no es lo que dice la Escritura. En el Salmo 55, verso 20 y 21 dice: extendió el inicuo sus manos contra los que estaban en paz con él. Escuchen este texto. Dice: violó su pacto, los dichos de su boca son más blandos que mantequilla, pero guerra hay en su corazón. Suaviza sus palabras más que el aceite, mas ellas son espadas desnudas. Noten. Palabras de mantequilla, pero guerra en los corazones. Proverbio 27, 6, este texto súper conocido: fieles son las heridas del que ama, pero inoportunos los besos del que aborrece. Un beso inoportuno y fiel la herida del que ama. Noten cómo la herida es buena en aquel que ama y el beso es trágico en aquel que aborrece. Por tanto, no se trata del beso, no se trata de la adulación, no se trata de la lisonja, se trata del hermano que te ama y cuando te tiene que ensalzar y honrar, te honra, pero cuando te tiene que decir la verdad en amor y en escritura, te ama. Amén. Pero estos hombres vinieron de esas formas aparentes de piedad y llenas de lisonja a sorprender en alguna palabra a Jesús. Y vaya si sabían interpretar su papel. Para los Oscars, todos y cada uno de ellos. En primer lugar le dicen que eres veraz, o sea, verdadero, que en tu boca sale verdad y no hay mentira. O sea, que era totalmente sincero en aquello que hablaba y aquello que hacía. Hay verdad en ti. Que no te cuidas de nadie. Tiene que ver con que no condicionaba su forma de pensar, de hablar y de actuar por causa de los hombres. No miras la apariencia de los hombres, que no hacía diferencia entre poderosos y plebeyos, entre esclavos ni libres, entre ricos ni pobres. O sea, que no actuaba según las apariencias, simplemente actuaba sin más, ya que para él todos eran iguales delante del pecado y iguales ante la necesidad del arrepentimiento. Por eso le dice: no miras la apariencia de los hombres, que en verdad enseñas el camino, le dice. Esto tiene que ver con su propia enseñanza de Jesús. Todos sabían que cuando se habla de las escrituras, de la ley, se entiende como instrucción, como luz, y esta está completamente relacionada con la verdad, ya que la ley, la Torá, es emet, es verdad. Y dice: tú hablas verdad y enseñas el camino. Por tanto, le dicen que en esa verdad enseñas el camino, haciendo alusión a la capacidad de Jesús de transformar la escritura en camino.
O sea, tú tienes la capacidad de tomar la ley y hacer camino para que vivamos. Enseñas verdad, enseñas emet, enseñas camino. Por tanto, la adoración no era cualquier cosa. Pusieron a Jesús en las nubes con su palabra. Y qué pena que sus palabras no fueran sinceras, porque lo describieron a la perfección. Porque el Señor es verdad, porque no se cuida de nadie, porque no mira la apariencia de los hombres y porque enseña el camino correcto. Amén, Señor. Amén. Qué pena que todas sus descripciones eran verdad, pero en su corazón eran ceniza. Palabras de verdad, pero en su corazón ceniza. Palabras que no sirvieron absolutamente de nada. Describiendo a la perfección al Cordero y sin creer en el Cordero. Lo que hace la maldad. Lo que hace el odio. Lo que hace el rencor. Lo que hace la amargura del corazón. Tener la verdad delante y aborrecerla. Es terrible, mis hermanos. Pues justo después de esas palabras envenenadas y lisonjeras, lanzan el anzuelo a nuestro Señor, justamente después. ¿Es lícito dar tributo al César? ¿Daremos o no daremos? Después de ponerlo por las nubes, a ver si ahora que te he puesto por las nubes me contestas y te engancho en alguna palabra. La trampa tenía que ver con las obligaciones tributarias del pueblo para con el imperio, o lo que es lo mismo para con el César. El tributo, aunque debería ser una recaudación de toda la ciudadanía, precisamente para el bienestar de la ciudadanía, en realidad en la mayoría de ocasiones, épocas y reinos, servía solo para oprimir y para el enriquecimiento personal de unos pocos, comenzando por la cabeza suprema, rey, gobernador, emperador, etc. En aquellas épocas se pagaban todo tipo de tributos, todo tipo de impuestos. Impuestos sobre el ganado, sobre las tierras, sobre las cosechas, incluso un impuesto por el mero hecho de existir, ya que pagabas impuesto por ser censado. Existo, soy una persona, tengo que pagar un impuesto por el mero hecho de existir y del pueblo. Esta opresión por medio del tributo generaba un malestar general en el pueblo, y es por eso que podemos ver cómo aquellos recaudadores de impuestos procedentes del pueblo de Israel no tenían a ser bien recibidos y se consideraban traidores a su pueblo y a su patria. Por eso un judío que fuera recaudador de impuestos cual Mateo era desechado, despreciado, por cuanto estaba yendo en contra de su propio pueblo, oprimiendo a los que eran de su propia raza. Incluso sabemos por medio de la historia que llegaron a haber revueltas en señales de protesta en cuanto al impuesto y los tributos. Se dice que Judas el Gaulonita levantó oposición violenta por causa del tributo. Y hay una cita suya que reza de la siguiente manera: el tributo no era nada mejor que la esclavitud, dice este hombre. Quizá este Judas es el que encontramos citado, puede ser en Hechos capítulo 5, verso 37, donde dice: después de este se levantó un tal Judas el Galileo en los días del censo, en el cual se pagaba tributo, y llevó en pos a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecieron fueron dispersados. En definitiva, lo que queda claro son dos cosas: que existía un tributo que obligaba al pueblo a compartir aquello que era suyo y había ganado con el sudor de su frente, y que, como es normal, el pueblo estaba descontento con esas medidas porque eran absolutamente abusivas. ¿Están de aquí? ¿Me han seguido aquí? Y precisamente es por eso que la pregunta está totalmente envenenada. Precisamente por todo lo que acabamos de hablar. Este grupo de fariseos y herodianos querían que Jesús, con su respuesta, fuera a un extremo para poder acusarle automáticamente del contrario. Por un lado, su primera intención era que se decantara en favor del pueblo para que ellos lo pudieran acusar de un ciudadano sedicioso. En Lucas capítulo 22, 20 dice: y acechándole enviaron espías que se simulasen justos a fin de sorprenderle en alguna palabra, escuchen, para entregarle al poder y a la autoridad del gobernador. ¿Por qué? Porque quizá Jesús hubiera dicho: no hay que pagar tributo a César, ya te cojo, te engancho, te llevo al emperador y ya eres mío por medio de tu afirmación en contra del imperio. Pero si eso no surgía, podían llevarlo por medio de sus palabras a perder autoridad y credibilidad ante el pueblo que no estaba conforme con los tributos.
Pero, si por un lado aceptaba los tributos, se ponía en contra del pueblo y el pueblo ya no tendría que ver a Jesús de una manera adecuada como lo veían hasta el momento. Pero una vez más, Jesús los puso en su lugar. Versículo 15. Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda que la vea. Jesús percibió lo que había en sus corazones y cuáles eran las verdaderas intenciones. Y es por eso que les dice sin tapujos: ¿por qué me tentáis? O lo que es lo mismo, ¿por qué intentáis hacerme caer en vuestras trampas? ¿Por qué estáis de continuo así conmigo? Es por eso que Jesús les pide una moneda, seguramente haciendo alusión al denario de plata, el cual es el equivalente del salario de un día del trabajo acuñada por el emperador. Versículo 16. Ellos le trajeron la moneda, se la trajeron y les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron: de César. Después de que le dieran la moneda, para poner el ejemplo, la muestra, yo me imagino a Jesús mostrando la moneda, y les pregunta: ¿cuál es la imagen y qué está inscrito en esta imagen? Los denarios de plata de la época contenían por sus dos caras lo siguiente: la imagen de Tiberio César, por un lado, e inscrito al divino hijo de Augusto, y por el otro lado, Pontifex Maximum, lo que es lo mismo, sumo sacerdote. A nadie le hacía falta comprobar lo que en esa imagen estaba, ya que todos sabían lo que en esa imagen había y lo que había en las dos caras. Por eso, en cuanto levantó la moneda, no hacía falta que se acercaran, simplemente dijeron: de César es la imagen. Versículo 17. Respondiendo Jesús les dijo: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Amén. Como hemos dicho, quisieron llevar a Jesús a uno de los extremos en cuanto al tributo. ¿Me siguen? Amén. Sin embargo, Jesús los llevó al perfecto equilibrio de la cuestión. Querían llevarlos a los extremos y Jesús los llevó al perfecto equilibrio de la cuestión. Dadle al César lo que es del César y dadle a Dios lo que es de Dios. O lo que es bien lo mismo, pagar el tributo que corresponde sin dejar de servir a Dios, y servir a Dios sin eximir vuestras responsabilidades en cuanto al imperio. Amén. Pero vivimos en tiempos en los cuales se lleva todo a los extremos. Y aunque el Evangelio, escuchen, y aunque el Evangelio es absolutamente extremo, no todo se tiene que gestionar de la misma manera, ya que el punto medio en ocasiones es el más adecuado y el que más se ajusta conforme a las Escrituras. Es gracioso, pero nos encontramos en la actualidad con una postura bastante interesante en cuanto a esto extremo, en cuanto al tema que estamos tratando. Y es que en ocasiones ponemos el pretexto de la religión para evadirnos de nuestras obligaciones para con el Estado, y en otras hacemos todo lo contrario. Tomamos las leyes a nuestra conveniencia para justificar nuestra falta de obediencia a lo escrito. Nos justificamos en un extremo para desatender a otro, y a cuando queremos nos vamos al otro para desentender el que antes teníamos en nuestras manos. ¿Cuántas veces he escuchado decir que tenemos un gobierno que nos oprime con impuestos y obligaciones injustas y restricciones que no nos dejan casi para nuestros propios gastos? Y es verdad, y es una realidad. Y por tanto, ¿qué se escucha? ¿Qué se dice? ¿Qué decimos? Me las ingenio para esquivar mis obligaciones aludiendo a que no son justas. Y como no es justo, pues no me sujetaré a esta injusticia. Pero piensen esto: ¿es que acaso el gobierno actual es más opresor e injusto que el romano de la época de Jesús? Recuerden quién eran sus líderes: César, Pilato, Herodes. Las leyes de carga, ¿se acuerdan? Lleva una milla, no, dile que la llevas dos. Un romano podía coger a un judío y decirle: lleva mi carga por una milla, y tenía que hacerlo por obligación. Leyes opresoras. Sin embargo, Jesús no pone al opresor como excusa. No pone la gravedad de la situación como excusa. No se justifica con la injusticia de los tributos, que eran injustos. No toma por pretexto la maldad del que gobierna.
Y por otro lado, al que se apega a las leyes de una manera absoluta y poniéndolas por excusa para eximirse de sus responsabilidades como creyente. Vemos a cristianos llevando a otros cristianos ante los jueces antes de llevarlos a sus líderes de las congregaciones para aplicar escritura en vez de leyes civiles y judiciales. Antes de tratarlo en la iglesia, rápidamente ponen una denuncia. Primera de Corintios capítulo 6:1 dice: o sea, alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos. Nosotros tenemos el privilegio de que tenemos la mejor ley que existe, que es la palabra. Amén. Y tendríamos que tener siervos ancianos de Dios que sepan ministrar la palabra conforme toca y gestionar y poner juicio y ley verdadera entre los conflictos que hay en la iglesia, sin necesidad de entre hermanos ir a los tribunales. Sin embargo, me sujeto a la ley y los denuncio. O en este tiempo de pandemia, con el tema de las restricciones, las cuales se han ignorado para lo personal, ya que todo el mundo ha ido a donde ha querido, y se ha puesto una máxima para cerrar las iglesias por 2 años. No, es que tenemos que sujetarnos al gobierno, es que tenemos que sujetarnos a las leyes, cuando las propias leyes te dejaban abrir la iglesia. Sin embargo, en esta ocasión me amparo la ley con todas mis fuerzas para poder estar 2 años sin abrir la congregación y estar en mi casa con 35 cultos por no sé qué en internet. Y su casa cerrada, sin permiso de ley. Por tanto, no es el extremo donde encontramos la respuesta y la conducta correcta, sino en su centro, en su equilibrio, expresado en la boca de Jesús. No iros a los extremos, dadle al César lo que es del César y dadle a Dios lo que es de Dios. ¿Qué sabe? De verdad que es imposible. Es imposible. De verdad. Este principio establecido en las Escrituras, en realidad, mis hermanos, no es tan complicado de entender. No obstante, puede haber alguna confusión si no hay una mínima explicación en cuanto a qué significa darle al César lo que es del César y darle a Dios lo que es de Dios. En primer lugar, tenemos que decir que Jesús en ningún momento está diciendo que tengas un corazón dividido entre 2 señores. O sea, sirve a César y dadle a César, sirve a Dios y dadle a Dios. Jesús no estaba diciendo en este pasaje: divide tu corazón, sirve a Dios y sirve al César. Las Escrituras establecen principios tan claros y tajantes como en el libro de Deuteronomio capítulo 6 verso 13, donde dice: solo a tu Dios temerás y solo a Él servirás, solo a Él. O como en Mateo capítulo 6 verso 24, ninguno puede servir a 2 señores, porque aborrecerá a uno y amará a otro, o estimará a uno y menospreciará a otro. Por tanto, Dios no está diciendo que tu corazón se divida y que puedas tener 2 señores. Solo a tu Dios servirás. Amén. Pues si no es así, ¿cómo entendemos esta porción de las Escrituras? Simple. Entendiendo que la sujeción a las autoridades forman parte de la obediencia a Dios. O sea, me sujeto a las autoridades en sujeción y obediencia, en servidumbre a mi Dios. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 13 al 15 dice: por causa del Señor, someteos, escuchen, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por el... ¿Cómo dice el texto? Tengo aquí mal que lo escribo. Vamos a buscar. Dice: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como al superior, ya a los gobernantes como por el enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para el libertinaje, dice la Escritura. Podemos ver claramente cómo Dios establece que toda institución humana con autoridad debe ser obedecida y nosotros como creyentes debemos someternos a ellas. Mis hermanos, en ocasiones cometemos el error
de no sujetarnos a las autoridades porque decimos que solo nos sujetamos a Dios. Como me sujeto a Dios, no me sujeto a la autoridad. ¿Han escuchado alguna vez esto? Ignorando que sujetarte a dichas instituciones, no sujetarte a dichas instituciones es no sujetarte a la misma voluntad de Dios, ya que Él las puso ahí por soberanía y para que fueran obedecidas. Quizá nuestros argumentos que intentan respaldar nuestra insumisión en ocasiones a las autoridades tengan en ocasiones sentido, porque, por ejemplo, podemos decir que hace un cristiano sometiéndose a un gobierno impío, a un líder corrupto y a unas leyes opresoras. Parece que tiene sentido. ¿Qué hacemos sometiéndonos a tal amalgama de maldad? Pero no se nos puede olvidar que cuando Dios habla de someterse, no especifica solo a aquellos gobiernos que sean justos, sino a cualquier gobierno en general, porque aunque no lo entendamos, incluso estos están puestos por Dios. ¿Qué les parece esa verdad? En Romanos capítulo 13, verso del 1 al 7 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores. Escuchen, porque no hay, otra vez, no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. ¿Notan? Cualquier autoridad está puesta por Dios. No existe autoridad que no esté puesta por Dios, incluidas las que no son justas. Así es. De modo que quien se opone a la autoridad o a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo teme, porque no en vano llevas la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarles sujetos no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia, pues por eso pagáis también los tributos, por causa de la conciencia, porque por eso pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a eso mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, al que respeto, respeto, y al que honra, honra. ¿Notan? El apóstol Pablo reproduciendo las palabras de nuestro Señor Jesús en cuanto a la sujeción a las autoridades. Tenemos que hacer un esfuerzo y hacer memoria de que lo que está escrito en cuanto a esto, y nos daremos cuenta que es evidente, que no solo son las autoridades justas, sino también las injustas las que tienen que ser obedecidas. Daniel capítulo 2, verso 21. Él muda los tiempos, está todo bajo su cuidado, mis hermanos. A veces nos creemos que, bueno, ¿qué vamos a hacer? Como que dependiera de mí. Que es Dios quien lo ha puesto ahí. Dios es el que te cuida. Amén. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. ¿Quién es? Es Dios. Juan capítulo 19, versos 10 y 11. Entonces le dijo a Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene. Jesús diciéndole a Pilato que esa autoridad mala, perversa, que llevó a Cristo a la cruz, también es puesta por Dios. Eclesiastes 5:8, porque sobre un alto vigila otro alto, y uno más alto está sobre ellos. Amén. Por tanto, no tenemos que temer del opresor, sino someternos, porque sabemos que por encima de este alto hay otro alto. Aleluya. Por tanto, no solo debemos entender por un lado que Dios nos ordena solo servirlo a Él, sino que también en servicio a Él debemos sujetarnos a las autoridades y no solo a las que consideramos justas. ¿Habéis entendido? Esto es súper importante. Pero hay una última cuestión a tratar y una última incógnita que no podemos ignorar. Y es que aunque debemos sujetarnos a toda autoridad porque están puestas por Dios y así Dios lo requiere,
Eso no implica aceptar absolutamente todo lo que ellos digan sin más. Nos podemos encontrar con algunos que pueden tomar el mandamiento por ocasión y sujetarse a las autoridades para justificar sus malos comportamientos. Como bien posicionarte y simpatizar entre leyes como el aborto o el movimiento LGTBI y cosas semejantes como estas. Me sujeto a la autoridad, Dios sabrá porque un alto vigila a otro alto. No, mis hermanos. Hay una máxima que se debe seguir y es la siguiente y muy simple. Uno debe sujetarse a las autoridades siempre y cuando éstas no te lleven a infringir el mandamiento. Amén. En otras palabras, el mandamiento es el límite de nuestra sujeción. El mandamiento pone tope a nuestra sujeción y sometimiento a la autoridad correspondiente que tenemos en cada país. Barclay dice algo muy hermoso al respecto. Él dice en su comentario a este pasaje a Marcos, en cuanto a darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, dice que si en la moneda está impresa la imagen del César, pues darle al César lo que es del César. Pero tú, que tienes impresa la imagen de Dios, tu vida dásela a Dios. Amén. Amén. Maravilloso. Amén. Por tanto, la regla es simple. Nos sujetamos a las autoridades siempre que éstas no entren en conflicto con la obediencia que encontramos por el mandamiento en las Escrituras. Pongamos un ejemplo que está pasando y nos puede pasar perfectamente a nosotros en el día de hoy. Imagínense que a día de hoy entran dos personas de un mismo sexo a la congregación para que se les casen. Puede pasar. ¿Qué debemos hacer? Según las autoridades deberíamos casarlos, pero según las Escrituras es imposible de hacerlo. Tendríamos que predicarle el Evangelio con amor y solicitud y pedirles que se arrepientan. Por tanto, a pesar de que las leyes del país dictaminaron algo, la ley del cielo está por encima y es la que se debe obedecer a pesar de cualquier consecuencia. Y créanme que habrán consecuencias por esto. Y una vez más vemos esta máxima en las Escrituras, porque todo lo que estamos expresando no sale del corazón del pastor o de una idea, sino de la propia Escritura. ¿Se acuerdan? Vemos a las parteras ignorando la voluntad del rey para salvaguardar las vidas de los recién nacidos. Dice en Éxodo capítulo 1, verso 17, pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. No podían infringir el mandamiento, por tanto, infrinjo la ley de aquel que me gobierna antes de la ley de mi Dios. O vemos a Sadrac, Mesac y Abednego llevados al horno de fuego por no inclinarse ante la estatua. En Daniel capítulo 3, verso 12 dice, hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrac, Mesac y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran a la estatua de oro que has levantado. Más para adelante, en el verso 17 y 18, he aquí nuestro Dios, hablan ellos, he aquí nuestro Dios a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos a la estatua que has levantado. Amén. No tenían problemas hasta que el mandamiento se topó con el límite y no se doblegaron ante las leyes por cumplir el mandamiento. La consecuencia, el horno de fuego, pero el cielo. Amén. O Daniel orando 3 veces al día, después de enterarse del edicto del rey propuesto por los sátrapas de echar al foso de los leones a aquel que no venerara a su Dios. Y en Daniel capítulo 3, verso 17 y 18, he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librar... más para adelante, el verso 6, capítulo 6, verso 10 dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, se entera que el edicto se firma. Y en cuanto se entera que el edicto se firma, le toca a la hora de la oración que oraba 3 veces al día, y dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara, que había hacia Jerusalén, que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solían hacer antes. Gloria a Dios. El mandato, la opresión del gobierno que le obligaba a infringir el mandamiento no era más grande del alto que vigilaba la alta. Amén.
o todos los apóstoles y cristianos del primer siglo, los cuales nada les impedía seguir predicando el Evangelio. Hechos capítulo 4, verso 19. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndole: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Por tanto, el mandamiento es el límite. Sujétate a las autoridades. No pongas ningún tipo de excusa, aunque sean estas opresoras, pero pon el mandamiento como límite. Ante el mandamiento no nos doblegaremos ante nadie. Amén. Por eso, en conclusión, terminamos el verso 17. Respondiendo Jesús les dijo: dad al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y dice: y se maravillaron de él. Amén. Se maravillaron de él. Todos quedaron atónitos. Los discípulos, los curiosos, los que pasaban por ahí, los que le seguían, incluso los que le pusieron la trampa, los fariseos y los herodianos, todos se maravillaron de Jesús. Amén. Porque con un simple gesto, levantar una moneda, con una simple oración, dadle al César y a Dios lo que es de Dios, no solo se zafó de la trampa que le querían poner, sino que los llevó al equilibrio perfecto en cuanto a la sujeción de las autoridades. Seminarios nos tiramos para intentar enseñar una enseñanza y que se nos quede. Y el Señor, con una moneda y una oración, nos dio la doctrina de qué hacer en cuanto a las autoridades. Amén. Dadle al César lo que es del César y dadle a Dios lo que es de Dios. Amén. Una vez más, nuestro amado Maestro, en el cual debemos poner nuestros ojos, nuestros sentidos y nuestra voluntad, Jesús, llevando al centro la catástrofe de sus extremos, deja a todos maravillados, como bien dice el texto, incluidos, espero, a todos nosotros. Amén, Señor. Amén. Inclina tu cabeza y vamos a orar.